Y justamente el lema de la campaña que busca la interrupción legal del embarazo es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y para hablar de aborto y de cualquier otro tema relacionado a la salud sexual, sea identidad de género, sea embarazo adolescente, lo que sea, antes hay que hablar de educación sexual integral con voz propia. En 2006 se sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y se creó el Programa Nacional para dar cumplimiento a esa ley. Establece que todos los alumnos y alumnas del país, de colegios públicos y privados, tienen derecho a recibir educación sexual integral. Los objetivos del programa son incorporar la educación sexual de manera armónica, equilibrada y permanente. Asegurar la transmisión de conocimientos, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas de salud sexual y reproductiva, procurar igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. La educación sexual integral debe estar presente desde el nivel inicial y hasta las tecnicaturas universitarias. Además, los establecimientos educativos tienen que organizar espacios de formación para madres y padres y garantizar la capacitación permanente y gratuita de sus docentes. Todo un avance que ya tiene más de 10 años, pero que en muchos establecimientos no se cumple. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra invitada del programa de hoy. Abrimos la semana recibiendo a Laura Moses. Ella es activista, feminista, es parte de la Fundación Levenson y además da talleres de educación sexual integral. Laura, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Martina? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Laura. Me gustaría que empezáramos explicando por qué se habla de educación sexual integral. ¿Por qué integral, Laura? Bueno, hablamos de integralidad porque se entiende la ley que la sexualidad no solamente está presente, digamos, no solamente es, digamos, las relaciones sexuales, sino que la sexualidad está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Como recién en la introducción decía, son varios contenidos, ¿no? Que se trata desde el cuidado del propio cuerpo, de cómo nos relacionamos con la otra persona, cómo cuidamos de una manera responsable al prójimo también. Ajá. Entonces podemos encontrarlo en todos los ámbitos de nuestra vida y por eso la ley estableció incorporarlo justamente en todos los currículos educativos. Eso, y en todos los niveles, tanto sea Así que es. en jardín, en primaria, en secundaria y hasta incluso en la universidad, ¿no? Sí, en el terciario. Claro, y, sí. Ahí va. ¿Y por qué de repente alguien, es lógico que tal vez se pregunte, pero ¿qué le van a decir a mi hijo que va o a mi hija que va a jardín de infantes? ¿Qué contenidos puede haber? Bueno, los contenidos se adaptan también a la edad de los estudiantes, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, hay unos lineamientos básicos curriculares que se establecieron previamente por un Consejo Federal Educativo, pero sí, es verdad lo que vos decís. Yo creo que hay muchos prejuicios, ¿no? Y estigmas por parte de los padres, ¿no? Y quizá de las generaciones más grandes. Creo que la juventud ya lo tiene bastante incorporado y lo aprende y lo incorpora fácil, pero bueno, está como claro, esa barrera que quizá los prejuicios impiden que los padres quieran que efectivamente se implemente la ESI en los colegios. Bueno, en el informe recién veíamos puntualmente que la ley nacional, que ya tiene más de 10 años, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, prevé, o mejor dicho, contempla espacios también de aprendizaje para las madres y los padres que muchas veces también necesitan o necesitamos, bueno, no soy padre ni madre, pero necesitan también ser parte de esa educación, ¿no? Sí, yo hablando con algunos activistas vi que muchos recomendaban, de hecho, primero hacer quizá como un taller introductorio, primero con los padres, para después acercarles los contenidos a las instituciones educativas, porque así facilitaba todo el procedimiento, ¿no? Hay mucha resistencia, Laura, por parte de padres y madres que me imagino que, como siempre decimos, sin mala intención, pero tal vez en sus hogares no se hablaba de ciertas cosas y asumen que hay algunas cuestiones de las cuales no se habla y nada más lejos de la realidad, ¿no? Sí. Hablando uno se informa también. Sí, yo creo que hubo durante mucho tiempo un tabú en ese tema. Creo que hubo un corte igual que yo identifico en 2018 con todo el tema del debate parlamentario por la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que ahí se habló de todo y bueno, uno de los temas fundamentales. Nomás, claro, hace nada. Claro, sobre la ESI, ¿no? La necesidad, creo que todos los sectores coincidan de cierta manera. Bueno, lo fundamental, como decías, el lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, la educación sexual, partiendo de ahí,
se decía, bueno, esto es algo, démosle para adelante, pero de repente había resistencia de ciertos sectores. Para mí tiene que ver igualmente, depende de qué lugar del país estamos hablando, porque somos un país federal muy grande. Buen punto, Laura. Capital federal no es lo mismo que algunas provincias del norte, por ejemplo, y creo que en los lugares más conservadores, quizás las provincias del norte, donde también hay una gran presencia de la iglesia, ¿no? Claro. Ahí es más difícil de incidir, si hay más resistencia, sin duda. Porque la ley nacional prevé justamente que esto sea de igual manera en todo el país, pero claro, como vos decías bien recién, Laura, no se da de igual manera, de manera equitativa en todo el país. Y ahí de repente entiendo que son otros los personajes que aparecen, ¿no? Como de repente las ONG o los grupos de jóvenes, como por ejemplo el que vos integrás. Enseguida me vas a contar cuáles son algunas de las acciones que llevan a cabo para justamente tapar de repente esos agujeros que quedan por parte del Estado, sí, hay que decirlo también. Laura, ¿cuáles son los contenidos de repente que abordan cuando están tratando la educación sexual integral para menores de edad, para chicos que de repente van al jardín de infantes? Porque, digo, no se les habla de masturbación a los nenes chiquitos. No. ¿De qué hablan entonces? Claro, sí, se empieza a identificar primero las partes, nombrar las partes del cuerpo, ser consciente de que es un sujeto progresivo de derechos que puede hacer ciertas cosas qué cosas puede hacer sin recurrir, por ejemplo, a la ayuda de un adulto, claro. Qué secretos son secretos, qué no tan secretos, porque ahí se trabaja mucho, ¿no? El tema del abuso sexual infantil de una manera cuidadosa, porque la verdad que las cifras son alarmantes. De hecho, para dar un ejemplo, un 53% de los abusos sexuales infantiles suceden dentro de las mismas casas familiares. Y un 46% son menores de entre 6 y 12 años. Entonces, es un tema, y bueno, abordarlo de esa manera con cosas generales, poder nombrar las cosas, saber qué está bien tocar, qué no, bueno, el cuidado del cuerpo más que nada, darle introducción, claro. Perfecto, y al mismo modo, a través de esa introducción, como vos bien decís, darle herramientas al niño o la niña para que pueda expresarse y hablar. Sí, en el peor de los casos, pedir ayuda, ¿no? Claro, poder nombrar las cosas, nombrar situaciones, y también se hace mucho énfasis sobre todo en, por ejemplo, los diferentes tipos de familia, de ver que no importa qué persona se trate, si tiene un estilo de vida diferente, que está bien, que no hay que discriminarlo por eso, y que bueno, la tolerancia, ¿no? En el sentido más amplio. Con niños pequeños te hago una consulta que sucede en todos los hogares. ¿Está mal de repente referirse a los órganos sexuales o a la genitalia como cuca o con palabras que no dejan de estar muy alejados de lo que son, y hablar de pene, de vagina? ¿Eso es más recomendable, Laura? Sí, hay muchas maneras de nombrarlo. Yo creo que estamos yendo hacia una naturalización, y por eso es importante nombrarlo como es, porque no hay que tener vergüenza por eso. O sea, poder nombrar las cosas por su nombre, vagina, pene, ayuda a poder naturalizar un poco de hablar de sexualidad en general, y creo que es sano. Y con los adolescentes, Laura, que entiendo que es más tu campo, vos trabajás y das clases o talleres, mejor dicho, de educación sexual integral con adolescentes. Ahí me imagino que, bueno, la temática es otra, ¿no? La educación sexual está más en pos de prevenir tal vez la violencia de género. Sí, también. Sí, ¿Cómo funciona ese enlace, Laura? Se trabaja sobre varias cosas, o sea, sobre todo lo que tenga que ver con prevención de ciertas situaciones de vulnerabilidad, como la violencia de género, el maltrato también igualmente infantil, y bueno, también el abordaje de la diversidad sexual identitaria. Se trabaja sobre los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, derechos sexuales en el sentido de el derecho a poder ejercer el más alto nivel de sexualidad en un marco de seguridad, de ejercerlo con quien te plazca, digamos, ¿no? Claro. Sí, sin ser discriminado por eso. Y después los derechos reproductivos, que es básicamente anticoncepción, que tenemos el derecho, ¿no? En el marco de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, el derecho a que nos proveen gratuitamente de anticoncepción, poder evitar embarazos no deseados. Claro, y saberlo, y desde claro, ahí elegir. El acceso a la información, ¿no? Sobre todo. Claro, es decir, algo así como herramientas para que una o cualquiera de los jóvenes puedan elegir con quién estar, con quién no. Si quieren ser madres, tomar una decisión informada y de manera libre. Ese es el objetivo, sí, ¿no? Sí, de la poder tomar las decisiones. decisiones.
A veces se escucha hablar mucho de adoctrinamiento. No quiero que adoctrinen a mis hijos, cuando en realidad estamos llamando adoctrinamiento a esto de empezar a hablar algunas cuestiones que antes eran tabú. Claro, sí, o sea, se ve como ese adoctrinamiento por el lado de imposición, de obligatoriedad de ciertas cosas, y nada es obligatorio. O sea, todo el tema es el poder brindar la información y que cada persona con esa información pueda decidir sobre su vida y cómo vivir, digamos, su vida. Sí, claro, con total libertad. Laura, recién hablábamos de las provincias en sí, que una cosa tal vez es lo que pasa en Capital Federal, otra cosa es lo que sucede en las provincias más conservadoras del norte de nuestro país, por ejemplo, por citar a una situación a modo de ejemplo. ¿En todas las escuelas se da la educación sexual integral o todavía no llegamos a ese punto? No, lamentablemente no. La ley actual lo que dice es que los contenidos, más allá de estar estos contenidos curriculares básicos, se pueden adaptar en consonancia con la realidad sociocultural de cada institución. Entonces eso hace que en los lugares de mayor predominancia conservadores, digamos, a veces den los contenidos y los llaman como educación para el amor, por ejemplo, que tiene ciertos sesgos que no van en concordancia, digamos, con los lineamientos en un marco de derechos humanos. Muchas veces cuando hablamos del tema de la diversidad sexual identitaria, ¿no? Ahí surgen ciertos conflictos de que piensan, bueno, entonces mi hijo va a salir gay o esto si le hablas de ciertas cosas, y no, es simplemente poder brindar la información y poder crear tolerancia y poder desde la diversidad aprender, ¿no? Y poder fomentar una mejor interacción en todos sentidos de la vida. ¿Y cómo se trabaja con los adultos que de repente tienen todos esos prejuicios, Laura? ¿Cómo se puede abordar para empezar a explicarles que la educación sexual integral no es una cosa enemiga, sino todo lo contrario, ¿no? Es algo que nos facilita herramientas, derechos? Sí, o sea, yo creo que lo primero tienen que estar abiertos a escuchar y quizá también a participar, y por suerte se fomentan ciertos espacios. Por ejemplo, me ha pasado de que dando talleres, de repente conocí a una maestra jardinera que me decía, ay, sí, quiero llevar esto para los padres. Ajá. Bueno, y hay predisposición así, y hay como nexos que se van ahí organizando para poder acercárselos. Y lo bueno de la ESI, sobre todo, es que a modo de cómo se transmiten estos contenidos, muchas veces está acompañado por cuadernillos, o sea, están los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación, y esos tienen mucho material interactivo. Y hay cada cuadernillo para cada nivel, ¿no? Exacto. Entonces, a través de ciertos ejercicios de reflexión, no tanto de exposición que yo doy en un taller, sino que más de que ellos reflexionen sobre ciertas situaciones, también así se van autocuestionando y derivando ciertos prejuicios de ellos entre ellos. Y de la vida cotidiana. Sí, totalmente. Obvio. Entonces, eso tiene una buena incidencia. Laura, quiero que me cuentes, pero lo vamos a dejar después de la pausa, si tenés tiempo de quedarte un ratito más, justamente cuáles son las tareas, cuáles son las acciones que llevan a cabo, en este caso en la Fundación Levenson o en el caso de otras situaciones, otras ONG o asociaciones civiles, para de alguna manera acompañar el crecimiento de la ESI a lo largo y a lo ancho del país. Pero me lo contestás en un ratito. ¿Te quedás? Gracias, Laura. Enseguida continuamos hablando de educación sexual integral con voz propia.